Antes de comenzar con este video, queremos recordarte que tenemos para ti varios videos como el de hoy, donde descubrirás cosas que no sabías sobre algunas películas de la época de oro del cine mexicano. En realidad no sabes de lo que te estás perdiendo si no los disfrutas. Te dejamos el enlace en la descripción de este video y en la caja de comentarios. Comenzamos. Esta fotografía oculta una historia sumamente curiosa, pero a opinión personal, estoy seguro que si las personas que aparecen aquí hubieran hecho realidad lo que ese día platicaron, el cine mexicano habría ganado una obra maestra sin duda, una cinta que sería posiblemente la favorita de muchos de los que estamos aquí viendo este video. Si ustedes consultan la siguiente lista, donde en el año 2020 se realizó una actualización de la lista de 1994 sobre las 100 mejores cintas del cine mexicano, nos daremos cuenta de algo curioso. Luis Buñuel es uno de los directores cuyas películas más veces aparecen nombradas aquí. En total, 6 películas que él dirigió aparecen en la lista. En otras palabras, él fue uno de los mejores directores que tuvo el cine mexicano. Es muy importante tener este dato en cuenta para lo que sigue. Corría el año de 1949. Pedro Infante ya era todo un ídolo. Hasta entonces ya había estrenado cintas como Nosotros los Pobres, La Oveja Negra, Los Tres Huastecos, Angelitos Negros, Ustedes los Ricos, entre otras que lo habían convertido en el actor más taquillero del cine mexicano. Los productores de cine literalmente se peleaban por filmar con él, pues Pedro Infante era visto como un diamante en bruto. La gente lo amaba, y película en la que él salía era una garantía de que el público pagaría por irlo a ver. Hacer cine con él era hacer mucho dinero. Sin embargo, Ismael Rodríguez y su casa productora tenían totalmente absorbido por completo a Pedro Infante, por lo que, aunque no era imposible, era difícil filmar con él. Luis Buñuel, por su parte, también era toda una leyenda. Hasta ese entonces había dirigido grandes cintas, aunque sus mejores películas irán filmadas hasta los años 50. De hecho, la película Los Olvidados, dirigida por él, es considerada al día de hoy como la mejor película de todo el cine mexicano en la historia. Tenemos un video en el canal sobre el trago amargo que el público mexicano le hizo pasar al director por filmar esta cinta. Igualmente te dejamos el enlace en los comentarios. Luis Buñuel, como todos, soñaba con dirigir alguna película con Pedro Infante. En varias ocasiones había contactado a Pedro, así como a sus representantes legales para que pudieran filmar algo juntos. En 1949, Luis Buñuel estaba decidido a lograr su ambición, por lo que contactó a Antonio Matuc, el apoderado de Pedro Infante, con el fin de concretar una cita para plantearles un proyecto al que no pudieran negarse. Antonio Matuc citó al cineasta español en un domicilio de la colonia Narvarte en el Distrito Federal. Precisamente se verían en la casa de Jorge Madrid. ¿Quién era este señor? Él era un hombre muy cercano día a día a Pedro Infante, pues se encargaba de llevar a cabo las fechas para las giras nacionales e internacionales donde Pedro se presentaría a cantar. Con él había que entenderse para contratar a Pedro, igualmente para proyectos en radio y en teatro. Ese día, a las 3 de la tarde, el cineasta Luis Buñuel llegó a dicho domicilio, donde se encontraban Matuc, Jorge Madrid, algunas amigas y, claro, Pedro Infante. Todos pasaban un rato agradable asando carne y hablando de negocios. Apenas vio a Pedro Infante, el cineasta Luis Buñuel se acercó por primera vez a él y comenzó a hablarle de sus intenciones. No obstante, Pedro Infante ya estaba al tanto de ello y le aclaró que, lamentablemente, tenía una agenda sumamente apretada durante los próximos meses, tanto por películas, grabaciones y giras. Sin embargo, el cineasta estaba totalmente seguro de que Pedro no se negaría cuando escuchara su propuesta. Le comentó que tenía para él
una película donde estaba en pláticas para contratar a un famoso actor estadounidense de fama mundial, cuya identidad no reveló. Por si fuera poco, había contemplado a una hermosa actriz española y para tentar aún más a Pedro, él sería el protagonista de dicha película. Era un proyecto sumamente ambicioso y a gran escala. En realidad, Pedro Infante no podía tomar ninguna decisión. Tanto Antonio Matuc como Jorge Madrid eran quienes se encargaban de todo eso. Ellos eran quienes administraban la carrera y la fortuna del ídolo. Se dice que Antonio Matuc como Jorge Madrid se miraban entre ellos con incomodidad ante la insistencia del cineasta español. Obviamente querían hacer negocios con él y ganar mucho dinero, pero la agenda tan apretada que acompañaría a Pedro Infante por el resto de su vida hacía imposible dicho proyecto que Buñuel pensaba filmar lo más pronto posible. Todos los presentes pasaron a degustar de las deliciosas carnes asadas y a disfrutar del convivio. Al final, todos se reunieron para que esta fotografía fuera hasta el día de hoy la única evidencia que existe del encuentro en persona entre uno de los mejores artistas del cine mexicano con uno de los mejores directores de la época. Como sabemos, dicha película nunca llegó a concretarse. Pedro Infante y Luis Buñuel no volvieron a reunirse de nuevo para hablar de negocios. Cada uno en su propio camino llegarían a nutrir la historia del cine mexicano con obras maestras. Es claro que en vida a Pedro Infante se le criticaba por ser un actor de películas populacheras, mientras que Luis Buñuel manejaba un cine más intelectual. Por eso, basta con ver cómo le fue al cineasta español cuando estrenó Los Olvidados. El público, lejos de ovacionarlo, querían lincharlo en la calle. Es por ello que personalmente me parece una lástima que dicha película no hubiera llegado a filmarse. Estoy seguro que dicha cinta sería parte de esta lista, pues involucraba además el internacionalizar a Pedro Infante, quien nunca llegó en vida a filmar en Europa o Estados Unidos, lo cual era algo inminente de haber vivido más tiempo. ¿Crees que dicha película habría tenido éxito? ¿Cuál es tu película favorita de Pedro Infante o de Luis Buñuel? Déjanos saber tus comentarios y si el video fue de tu agrado, regálanos un pulgar arriba. Todo ello nos es de mucha ayuda. Suscríbete al canal para conocer más historias del cine mexicano.